Hola, bienvenidos a Lincoln Podcast. Soy Jorge Tamayo y el día de hoy tenemos la oportunidad de dialogar con un importante escritor bogotano, Álvaro Vanegas, quien inició desde muy joven su pasión por la lectura y la escritura. Tiene ya 12 novelas en su trayectoria como escritor, las cuales se enmarcan en el suspenso y en el terror. Hoy conoceremos un poco de su vida, su trayectoria y, por supuesto, su percepción sobre el arte de escribir en Colombia, en un género como el terror. Álvaro, bienvenido a Lincoln Podcast. Compártenos un poco de tu vida. ¿Cuáles son los hobbies, los gustos, las actividades que más disfrutas realizar, Álvaro? Jorge, gracias por la invitación. Yo amo el cine, creo que sobre todas las cosas, incluso me gusta más el cine que la literatura, tengo que confesarlo. Eh, de resto, pues no sé, como que el hobby pues es leer, si lo vamos a llamar un hobby que pues al ser escritor pues también es parte de mi trabajo, ¿no? Pero sí lo hago también pues por placer, por mucho placer. Y creo que eso es mi vida, me gusta mucho como desconectarme con la gente indicada, entonces irse, digamos, a una cabaña, sobre todo en tierra fría, ese tipo de cosas me encantan. Últimamente estoy haciendo ejercicio y ya le estoy cogiendo el gusto por fin, porque al principio fue complicado retomar esta vuelta. Pero sí, creo que mi principal hobby, si lo vamos a llamar así, es el cine. ¿Cómo llegan las letras a la vida de Álvaro? Mi mamá, creo que mi mamá es responsable. En el tiempo que yo todavía creía en el niño Dios, que sospechosamente tenía la misma letra de mi mamá en las tarjetas, es una cosa rarísima. Y ella me regalaba muchos libros. Recuerdo una colección que se llama El Libro Secreto de los Gnomos, que son 25 tomos, ojalá lo volviera a conseguir. Y uno ponía los libros juntos y los gnomos formaban el Libro Secreto de los Gnomos. Y hablaba de la vida de los gnomos, supuestamente, pero realmente era como contando sobre valores y sobre ecología, unas cosas muy, muy chéveres. Y al final de cada tomo había un relato, me acuerdo tanto. Después de eso llegó la Biblioteca Fantástica, que era una cosa creo que del tiempo, si no estoy mal, y cada domingo salía un libro distinto con cuentos de Hans Christian Andersen, de Jasper Roll, de los hermanos Grimm, y yo me devoraba eso con toda... Pero hay un libro que se llama El Dragón Negro, de una autora, creo que italiana o algo así, no, inglesa, se llama Rose Estes, algo así. Y es un libro en el que yo era el protagonista. Entonces era un pelado peleando contra un dragón negro y había momentos en los que uno debía tomar decisiones. Incluso si tomaba la decisión equivocada se moría el personaje. Era, o sea, en ese momento un libro que me abrió la mente y creo que así terminé yo convirtiéndome como en un lector desesperado. Nuestras fuentes nos contaron que su inclinación por el terror tuvo su génesis en una experiencia con un familiar. Por favor, ¿nos puedes contar esa historia? Una experiencia con un familiar, eso suena aterrador, que el familiar me hubiera hecho quién sabe qué cosa, me hubiera ofrecido al demonio. No sé si lo hicieron, no lo recuerdo, pero un tío político fue el primero que me puso a ver una película de terror. Entonces me puso a ver una que se llama Alma Asesina, Retribution, del año 87, pero yo la vi como en el 89, si no estoy mal. Y la sensación de miedo pues me quedó gustando de alguna manera, es una cosa rarísima lo que sucede. Y ese mismo tío, como un año y medio después, fue el responsable de que yo viera El Exorcista. Eh, Recuerdo el miedo visceral hasta los huesos después de ver El Exorcista, de verdad estaba que me hacían los pantalones del miedo. Pero vuelvo y digo, es algo que le queda a uno gustando. Entonces, El Exorcista es de las películas que yo más veces he visto en la vida. Cada vez que la veo vuelvo y me asusto, no al nivel, obviamente, de cuando tenía 10 11 años, pero vuelvo y me asusto y vuelvo y la amo. Pero ahí viene como mi inclinación hacia el género. ¿Qué escritores han influido en su vida y por qué? Definitivamente Stephen King, eso sin duda. Cuando leí Misery tenía como 20 años tal vez y ese fue el libro que a mí me convenció de que yo quería contar historias en la vida. Ajá. Misery. A partir de ahí pues ya empiezan por supuesto los cuentos de los hermanos Grimm antes de King, eso está clarísimo. Cuando uno consigue esos cuentos en sus versiones originales son la cosa más oscura que puede haber, son muy muy densos eh, y son una maravilla esos cuentos. Claro. Y poco a poco fue así, ¿no? Entonces después descubrí a gente como James Herbert, Dean Koontz, hay uno que se llama John Saul que escribe terror. Él tiene dos particularidades. La primera es que él fue de los primeros que desde el principio, en su momento, porque es un escritor de los años 70 y 80,
y él siempre dijo soy gay, entonces como que ese empoderamiento terminó convirtiéndolo también, digamos, sirviendo para su carrera, para convertirlo en alguien más reconocido. Y además todos sus libros son contados por, o sea, sus protagonistas son niños, entonces son historias súper adultas, súper densas, pero los protagonistas son niños y eso lo hace aún más aterrador, ¿sí? Ya después de eso empecé a leer, digamos, empecé a expandir mis horizontes, empecé a leer más colombianos, Ricardo Silva Romero, Efraín Medina, y así poco a poco como que empecé a llenarme de influencias por todos lados, ¿no? Pero yo creo que el más importante es King. Como escritor, ¿qué elementos debe contener una buena historia, independientemente de su género? Esta es una pregunta que da para algo muy largo, como para un taller de 2 horas contando eso, pero yo siempre, digamos que lucho porque los escritores seamos muy auténticos, porque seamos honestos. Y me refiero a que la honestidad se siente también en las historias. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, yo, la mitad de mi familia es chocuana, entonces a mí todo lo que tiene que ver con racismo me pega directamente. Claro. Pero si tengo un personaje que es racista, tengo que dejarlo ser racista. No tengo que estar juzgando a mi personaje, hay que dejarlo ser, ¿no? Los que deben juzgar son los lectores y las lectoras. Yo como autor tengo que mostrar la historia. Entonces, uno, no juzgar a los personajes. Segundo, no poner a una persona que de pronto no tiene estudios, que le ha ido súper mal en la vida, hablar como si tuviera 5 doctorados. Porque sí, eso puede sonar de pronto un poco elitista, pero es que la vida es así. No habla igual una persona que tiene 5 doctorados y ha viajado por todo el mundo que una persona que de pronto ha tenido que vender dulces toda su vida. No Claro. habla igual. Y hay muchos autores, no voy a mencionar cuáles, por supuesto, pero colombianos, que tienen esa tendencia que todos sus personajes hablan igual, y eso aplana el asunto y casi que uno siente que están como una especie de burbuja de privilegio que no les permite ver que hay otras realidades aparte de la de ellos, ¿no? Entonces siento que claro, podría hablar de no sé, la teoría de Chekhov, de que si muestras un arma tienes que mostrarla, de que esto que hablaste ahora tiene que ser de alguna manera al final, que tienes que dividir tus historias en 3 actos, que bueno, podría hablar de esos términos técnicos, pero digamos, como no tenemos todo ese tiempo, siento que la honestidad, que se sienta la honestidad en los libros, que la gente sienta de verdad que el autor dejó ahí su alma, ¿sí? Eso va a ser una buena historia. ¿Es posible pensar en que la creatividad y la imaginación siguen siendo la fuente principal de inspiración al momento de proponer una historia, o más bien se ve marcada por una experiencia de vida? Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Ya, ya, ¿qué más voy a responder yo antes? No, mentiras, no. La cuestión con lo que tiene que ver con creatividad, con el arte, no sé si, supongo yo que con muchas cosas en la vida, es que esto es 10% de inspiración y 90% de transpiración. Claramente es importante, cuando la persona tiene un talento, eso sí le da como ese toquecito que se siente, por ejemplo, cuando es escritora, se siente mejor, se siente como que uno conecta más fácil, como si eso tuviera más flow, es algo así, ¿no? Eso es lo que da ese toquecito de tener el talento, pero el talento sin disciplina, pues no es nada. Obviamente. Absolutamente nada, hay que trabajarle. Entonces sí, claramente, muchas personas piensan que cuando uno se dedica al arte, eso es como que uno está sentado y de pronto le llegó la inspiración y se sentó y compuso una canción o escribió 3 novelas y no, súper fácil, usted está sentado esperando que... No, hay que trabajar. Entonces sí, claramente, por supuesto hay un componente importante que tiene que ver con la creatividad y muchas personas nacimos con creatividad, otras la tienen que desarrollar, claro, ¿no? Pero así hemos nacido con eso, hay que trabajarlo. Y eso se va a notar en los libros. En mi caso, si alguien lee Mal paga el diablo, que es el primer libro, y después lee Virginia Zero, que es el más reciente, va a notar una evolución, va a notar, claro, este man, se nota que esto lo escribió hace 10 años y esto lo acaba de escribir, se tiene que notar. Sí, la comparación. La comparación. Tiene que haber eso y por supuesto esto de que lo que vives tiene también que empezar a permear tu vuelta, ¿no? El oficio, lo que se llama el oficio. Ajá. En ese sentido, tengo entendido que parte de la idea de tu novela 6 surge de una vivencia en una población remota de nuestro país. ¿De qué se trató esta experiencia? Bueno, me tienen bien investigado ustedes.
Resulta que yo trabajaba con Señal Colombia en ese tiempo y mi trabajo era festivales de música y eso, entonces teníamos que viajar a muchos lugares. Entre esos viajamos a un lugar que se llama Orocue, en el llano, un pueblo, yo no sé ahora, pero en ese tiempo era muy difícil llegar, o sea, era como, pero ¿quién vive acá? ¿Quién se le ocurrió poner acá un pueblo? Muy chistoso. Y entonces la única manera era llegar por tierra. Íbamos en la van, entonces uno va como camino hacia Yopal y en un momento toma un desvío. Esto es como una película, básicamente, como las películas de terror. Entonces toma el desvío entonces es como 1 o 2 kilómetros de carretera pavimentada y después se pone destapada. Apenas empieza la destapada, hay una tiendita en medio de la nada, ¿no? Entonces uno paramos ahí efectivamente, nos tomamos una gaseosa, compramos cualquier pendejada, papitas, lo que sea, y retomamos camino. Claro. Hay que tomar en cuenta que este es el tiempo en el que todavía no había redes sociales, o si existían, pues como que nadie las usaba todavía. De pronto Facebook existía, pero pues no era importante. Y además las señales de celular no es como ahora que en casi todas partes. En ese tiempo, en cierto momento, se perdía la señal, así de sencillo. Y empezamos a andar en esa van, en carretera destapada, una carretera recta, plano por un lado, plano por el otro, porque estamos en el llano, y empezamos a andar, y andar, y andar, y no terminaba. Y además le tocaba despacio porque íbamos en carretera súper destapada. Tanto así que se empezó a oscurecer, intentábamos llamar a los del pueblo, pero no había señal, y ya estábamos súper asustados. En un momento dijimos, se nos está acabando la gasolina, nos va a tocar parar acá, dormir acá en medio de la oscuridad y pedirle a cualquier deidad que pase a alguien y nos recoja. Pero ¿qué está pasando? Y no pasaba nada. Empezamos a sentir que esto era una película de terror, esto no se va a acabar nunca, y ya, no le quedaba nada de gasolina a la van, cuando de pronto vimos la luz del pueblo, ¿no? Ya empezamos llegando al pueblo de una manera como bastante ominosa, como que, ¿este pueblo qué? O sea, ¿pero quién puso este pueblo acá? Claro, es un pueblo súper difícil de llegar, pero llegamos, y es un lugar lleno de petroleros, entonces pues tiene plata, es una cosa rarísima ese pueblo, de verdad es muy, muy extraño, y hace un calor que no se imaginan ustedes el calor que hace en Orocue. Yo vi unos bichos ahí rarísimos que nunca he visto más, que parecían como lagartijitas, pero fui a tocarla y empezó a volar como si fuera una polilla. Pero esto, ¿en qué dimensión estamos, no? Claro. Y en la segunda noche que nos quedamos allá, a mis compañeros les gustaba mucho jugar billar, y pues yo por no quedarme en el hotel, pues voy con ustedes. Y nos metimos al billar, que era un lugar grandísimo, además, o sea, como muy lujoso para un pueblo en medio de la nada. Y estando allá, entonces yo estaba sentado viendo jugar billar, me estaba tomando una cerveza, y se me acerca alguien y nos pregunta, claro, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues no se enseña en Colombia, que las cámaras, ¿no? Como que todo el mundo quería saber nosotros qué estamos haciendo allá. Sí, obvio. Y de la nada, de pronto me estaba mamando gallo, no sé. De la nada él me cuenta que el dueño de ese billar alguna vez había jugado con el demonio a los dados. Y que en medio de ese juego se había ganado un montón de plata, y él no tenía solo ese billar en Orocue, sino que tenía un montón de propiedades por todo el llano, y que él mantenía mucha plata, que no sé qué, y me lo señaló y todo. Yo en este momento de mi vida seguramente me acercaría al viejito, porque era un viejito el dueño, y le hubiera preguntado qué tan cierto era todo esto, ¿no? Pero en ese momento como que me dio como cosa, pero me quedó la historia en la cabeza de jugar a los dados con el demonio. Ahí es que muchos años después, como que necesito pensar en una historia para una serie web que vamos a hacer, y se me ocurre la historia de 6. Muy bien. A diferencia del cine, la escritura no cuenta con elementos técnicos como la música que contribuyen a crear una atmósfera. ¿Cómo generar emociones al lector cuando de terror se habla? En mi caso, yo utilizo mucho los tiempos del cine. Como me gusta tanto el cine, entonces yo he analizado y he estudiado guión, y lo que hago es aplicar a la novela los tiempos del guión. Eso por ahora me ha funcionado un montón. Entonces, los 3 actos, el punto de giro, también utilizando una técnica que se llama salva al gato. Entonces, empieza con una escena que engancha, hay un detonante, hay juegos y risas, hay noche oscura del alma, todo está como si fuera un guión, y eso genera, esos tiempos también generan miedo y tensión, un montón de cosas. Claro, no tengo la ventaja de la música. Claro. La música funciona un montón, o la atmósfera, la fotografía funciona un montón, pero lo bueno, digamos, es que la música se reemplaza por un silencio. Cuando uno lee, generalmente está en silencio, y la gente que lee de terror generalmente lee de noche.
La fotografía se genera con una cuestión de atmósfera, de crear atmósferas, y además hay algo que se llama el teatro de la mente, y es eso que uno no le cuenta al lector y por lo tanto el lector se imagina de la peor manera. Uno puede contar con eso, porque lo que hace el lector es lo que no le contaste, se lo va a imaginar permeado por todos sus miedos. Y eso que se imagina es peor que cualquier cosa que yo le pudiera contar. Obviamente, claro. Entonces el utilizar el teatro de la mente también funciona un montón. De esa manera, hacia grandes rasgos, por supuesto, se puede generar miedo en las historias. ¿Qué películas dentro del género del terror considera que hacen un impecable uso de los elementos narrativos? Bueno, el Exorcista está por fuera de concurso, es una obra maestra por donde se le mire. Claro. Aprovecho, paréntesis, para que lean El Exorcista. El Exorcista, el libro, es una obra maestra, es impresionante. Pero digamos, hablando un poco más reciente, porque igual pues esto es para un colegio, entonces no los voy a poner a ver solamente El bebé de Rosemary y El Exorcista. Yo les recomendaría que vieran películas como Huye, de Jordan Peele, Midsommar y Hereditary, de Ari Aster. Hay que ver una que se llama Aterrados, que es de Damon Rugna, es un argentino. Esa es de las películas más aterradoras que yo he visto en los últimos 5 años fácilmente. Es impresionante cómo asusta esa película. De hecho la he visto tantas veces es porque me gusta verla con gente que no la ha visto, porque me encanta verles la cara de ¿pero usted qué me puso a ver? Es buenísimo. Hay que ver El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, por ejemplo. Hay que ver una chilena que se llama Trauma. Hay que ver El Páramo colombiana. El Páramo me parece que es la mejor película de terror que han hecho en Colombia hasta ahora, hasta que salga 6, hay que decirlo. Sí, eso es como en este momento los que se me ocurren, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de películas muy buenas que se han hecho en los últimos años. Por supuesto. ¿En qué medida los monstruos representan las fallas de las sociedades actuales? En toda la medida. Básicamente los monstruos son una forma de subvertir todo lo horrible que somos. El mejor ejemplo son los zombies. Los zombies, más allá del monstruo que quiere comer cerebros, los zombies son producto de un racismo enquistado, estructural en la sociedad, y hablan de eso, hablan de racismo, hablan de estupidez, hablan de prejuicios, hablan de xenofobia. Pero claro, lo bueno del terror es que uno se puede quedar en la superficie si quiere y ver sencillamente lo que asusta, pero también, si quiere, puede ver todo el subtexto y todo lo que rodea todo esto. Expandir el conocimiento. Expandir el conocimiento, porque... Claro, todo es respetable. Está el lector o el espectador que se queda con el susto y ya, ¿no? Y está bien, eso también está bien. Entretenerse también es importante. Pero también están aquellos que miran ahí debajo, ¿no? Todo lo que hay detrás de eso. Y es una maravilla. Yo siempre hablo de los zombies es por eso. Los zombies son el monstruo más político que existe. Desde su perspectiva como escritor, ¿cuáles creería usted que pueden ser los alcances de la literatura o de la creatividad al momento de promover una conciencia crítica en Colombia? Pues ahí entramos a un tema de si realmente el arte tiene alguna responsabilidad, digamos, de enseñar o de, ¿cómo se me fue la palabra? Pero esto de crear una conciencia o de corregir ciertos vicios y ciertos detalles e intentar que todo empiece a encajar. Inevitablemente el arte, sobre todo cuando es hecho de corazón, sí tiene un trasfondo, un subtexto generalmente de crítica a la sociedad y a ciertas cosas. Y está muy bien, uno como creador de historias pues lo hace, ¿no es cierto? Pero no creo que realmente sea la responsabilidad. No. Es como que yo pongo eso, entonces hablo sobre el racismo, por ejemplo en Mal paga el diablo hablo sobre el racismo, pero pues eso no es que esté ahí escrito específicamente, habrá gente que lo vea, habrá gente que no. En Virus también por supuesto hablo de un montón de cosas que tienen que ver con la sociedad de consumo y un montón de cosas, pero habrá gente que lo ve y otra que no, y está bien. Yo no lo hice ahí, o sea, mi responsabilidad para mí, esto es lo que yo pienso, es entretener. Mi responsabilidad es que el lector durante las horas que le lleva leer mi historia, la pase delicioso y quede con la sensación de quiero seguir leyendo libros de este man. Hay quienes ven otras cosas y están muy bien, pero no es porque yo lo haga o que yo tenga que hacerlo. No, en medio de todo, ni siquiera es, ya hablando, es como que es una responsabilidad de todos, más allá de si eres artista o si eres taxista
o si eres contador o abogado. Nuestra responsabilidad es hacer de esta sociedad un poco mejor. O sea, la paz se construye con pequeños actos de bondad. Sin importar el contexto. Sin importar el contexto, no importa lo que sea, si eres profesor, no, tienes que actuar bien. Sí. No podemos poner la responsabilidad solo a los profesores, por ejemplo, o solo a los artistas, o incluso no solo a los políticos. No, la responsabilidad al final es de todos y todos. Si todos lo hiciéramos lo que tenemos que hacer, claro, sería una suma de muchos esfuerzos y finalmente se crearía una sociedad mejor. Pero como la tendencia tercermundista es ponerle la culpa a otro, ¿no? Es como, no, esta responsabilidad no es mía, esto tiene que hacer lo otro, pues por eso es que estamos como estamos. Ajá. Teniendo en cuenta los bajos índices de lectura y los altos impuestos para los libros, ¿cómo cree que se debería fomentar la lectura desde el gobierno y la sociedad a nivel general? Hace poco en la Filbo hicieron un debate con los que quieren ser presidentes y preguntaron, ¿deben ponerle IVA a los libros? La mayoría de los candidatos dijeron que sí. Por fortuna, la persona que estaba dirigiendo el debate les dijo, pero ¿ustedes en qué están pensando? ¿Cómo en un país como Colombia le vamos a poner además 20% más al valor de los libros? Acá los libros son caros, acá la gente no tiene plata, no tiene poder adquisitivo y además les quieren subir, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno de un país como Colombia y de muchos otros, pero hablando de Colombia, infortunadamente al gobierno no le interesa que la gente se eduque, porque la gente tiene que ser hormiguitas obreras que hagan lo que el gobierno necesita que hagan. Entonces, por supuesto, desde el gobierno van a querer hacer todo lo posible para que la gente no lea, porque la gente que lee se empieza a cuestionar, y obviamente la gente que se empieza a cuestionar, pues ya no le sirve a este sistema corrupto que tenemos, ¿no? Desde el gobierno deberían hacer una ley del libro, como sucede en países como México, como Argentina, en la que realmente protejan la industria editorial y los libros se puedan vender más baratos incluso. Pero ahora vender libros es muy difícil, no solo por el bajo nivel de lectura, sino porque son caros de hacer. Son muy caros de hacer y de producir, pues de producir en masa. Entonces tienen que venderlos caros y entonces la gente no tiene plata para comprarlos por más que quiera. Y yo lo sé porque yo hace unos años no tenía un peso y me tocaba pedir prestados libros y era horrible. Ahora, por fortuna, ya incluso me llegan libros de editoriales que me regalan para que yo lea ellos en redes. Entonces yo a veces veo mi biblioteca y digo, qué maravilla esto, tener 40 libros en cola. Claro. Pero antes no era así. Y es horrible uno ser buen lector, pero no tener plata para leer. O sea, el gobierno debería, de alguna manera, pero si somos realistas, al gobierno no le interesa. A este gobierno, por lo menos, no sea el siguiente, pero a este gobierno no le interesa que la gente se eduque. No le servimos educados. Al parecer no. Como escritor, ¿qué recomiendas para encaminarnos para vivir de la escritura? Bueno, yo no les recomendaría, o sea, no quiero que después me estén echando madrazos, yo no les recomendaría que intenten vivir de la escritura. Lo digo yo, que he comido toda la que se puedan imaginar. Ahora ya, después de muchos años, yo vivo de la escritura, pero fue muy difícil. Pero, si ustedes de verdad están pensando en eso y digamos, no están en una familia llena de plata, porque si tienen una familia llena de plata, háganle. Y su familia los apoya, háganle. Buenísimo. Pero si no es el caso, sí les digo que en todo en la vida, pero pues en este cuento de la escritura hay que meterse con toda. O sea, de cabeza. Y no pensar en nada y digamos, asumir las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Al principio va a ser muy difícil, probablemente va a haber días en los que no tengo para pagar el arriendo, no tengo para comer hoy, no tengo para pagar los servicios, va a suceder, pero si de verdad sienten que ustedes tienen esta necesidad imperativa de contar historias y de verdad quieren vivir de esto, háganle, no persistan, básicamente es no persistan. Se los digo porque tengo la experiencia y sé que se puede, pero tampoco se los estoy recomendando, porque de verdad es un camino muy, muy difícil. A partir de la catarsis que puede reflejar su obra, ¿qué mensaje le dejaría a la comunidad lincolniana? Miren, yo pienso que hay que leer, yo pienso que hay que cuestionarse. Muchachos, al final, lo que viene está en manos de ustedes, ¿no?
Digamos, en mi generación, que tengo 42 años, todavía podemos hacer algo, pero ya, digamos, más grandes, esa gente ya no tiene nada que hacer, ya, y no han hecho sino embarrarla. O sea, claramente el mundo está así porque, pues, las generaciones anteriores no han hecho sino embarrarla y embarrarla y embarrarla y embarrarla y embarrarla, ¿no? Es como, y no estoy utilizando la palabra que quiero realmente utilizar. Entonces, como catrasca, ¿no? Embarrada tras embarrada. Entonces, muchachos, hay que empezar a cuestionense de verdad cada cosa que hacen. Y eso al principio va a ser un trabajo que va a requerir esfuerzo, pero después lo van a hacer de manera mecánica. No se van a dar cuenta y se van a estar cuestionando. Cuestionense sus actitudes machistas, cosas que les han enseñado. O sea, el simple hecho de sentarse en un Transmilenio con las piernas, muchachos, esto los digo a ustedes, a los hombres, con las piernas abiertas como si el mundo entero fuera de ustedes. Hombre, tienen un espacio, cierren esas piernas, ¿sí? No miren a las mujeres de ese modo, empiecen a entender de verdad que el mundo es un mundo hostil, sobre todo para las mujeres, ¿sí? Que el ser hombres es un privilegio, que el poder caminar por la calle sin miedo es un privilegio. Empezar a pensar en tener de verdad actos de bondad, en cuestionarse, hay que leer. Mucha gente dice, es que no me gusta leer. A todo el mundo le gusta leer, lo que pasa es que no han encontrado la historia correcta, pero encuentran la historia correcta y no van a poder parar. Eso es como los tatuajes. Eso de hacerse un solo tatuaje, eso es mentira. La gente dice, no, me hago uno y ya. No, eso nunca pasa. Uno no puede después detenerse. Pasa lo mismo con los libros. Encontraron la historia que es y por ahí se encaminan de lo que sea. Así sea Crepúsculo, yo odio Crepúsculo, pero así sea Crepúsculo, porque eso los va a llevar por ese camino y van a empezar a cuestionarse y van a empezar a dejar de ser idiotas útiles. En Colombia estamos llenos de idiotas útiles. Los idiotas útiles son aquellos que votan siempre por los mismos, que pagan sus impuestos sin chistar, que se los están robando y no dicen nada, que dicen cosas como yo no paro, yo produzco. Toda esta gente de verdad son idiotas útiles y son idiotas útiles para los que están arriba. Y los que están arriba, ustedes muchachos no les importan, ustedes no le importan ni a Ingrid Betancourt, ni a Duque, ni a Petro, ustedes no les importan. Entonces al final está en sus manos hacer de este país un mejor lugar. Esto es un moridero. Y construir una sociedad edificada. Y equitativa. Y es eso. Porque Colombia, digamos, como país, como pedazo de tierra, es una maravilla. O sea, Colombia es un privilegio vivir acá. Pero como sociedad, esto es un moridero. Esto de verdad es horrible. Es muy difícil vivir en Colombia. Cada país sucede algo, uno dice, pero además esto es muy difícil vivir en Colombia, es una constante lucha. Y eso se lo va a poder cambiar con ustedes. Y además eso se va a ver reflejado en un mundo que además está quedando sumergiendo en este calentamiento global. Así los de arriba digan, no, eso es un invento y la Tierra es plana y estas pendejadas que dicen. Claramente depende de ustedes, ya depende de ustedes. Por supuesto. Entonces, si no es por ustedes, al mundo le quedan como 50 años. Eso les estoy diciendo, al mundo le quedan como 50 años. No tengan tantos hijos, por favor. No tengan tantos hijos, adopten. No, mejor dicho, no me hagan más hablar porque me empiezo a emocionar y empiezo a decir cosas que después tienen que vetar. ¿A qué te dedicarías si le hubieras hecho caso a tus sueños de niño? Disque arquitecto. No hubiera funcionado. De pronto hubiera sido jugador de baloncesto. Disque jugador de baloncesto también. Pero sí, interesante. Sí, pero al final yo sí vivo la vida soñada, yo tengo que decirlo. Yo hago exactamente lo que me gusta y vivo de eso. Y además voy en ascenso en un país donde la gente poco lee. Entonces yo me siento muy privilegiado, soy muy privilegiado. Pero una vida gratificante. Es una vida muy gratificante, así es. Bueno, te agradecemos tu tiempo y ya sabes, cualquier cosa estamos aquí invitados a Lincoln Podcast. Muchas gracias, volveré cuando me vuelvan a invitar y muchas gracias a todos y un saludo para toda la comunidad lincolniana, eso, súper. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no se pierdan el próximo episodio del Lincoln Podcast.